las fallas éticas que sucedieron fueron que la falta de asesoría adecuada, el desconocimiento de la normativa y la intención de evadir los controles, y el desinterés por el valor del patrimonio, pues causaron pues tanto para los dueños como para toda la comunidad de la ciudad, pues que tuvieran ese problema con esa infraestructura, ya que pues para los dueños fueron cuestiones económicas y para la ciudad pues fue como ese malestar de tener esa infraestructura que también había fuera del edificio y pues el daño de la imagen de la ciudad. Bueno, en otra parte escogimos lo que sería más cerca a la Plaza de Nariño, antiguamente Plaza Republicana. Entonces, bueno, en esta parte tenemos dos casos, uno sería Chiracaba y otro es donde está el edificio Agualongo. Es curioso pues como la imagen ha cambiado y urbanísticamente por lo general pues las normas tratan de proteger a manera de jerarquía lo que son los hitos, en este caso como serían las iglesias y pues su altura predominante, pero pues en el centro es totalmente agredida por este edificio. Y algo a destacar es que antiguamente en esta casa existía la casona de Agualongo, entonces tenía una historia bastante clara. Y en esta parte de acá pues tenemos lo que es el Chiracaba. Esta vivienda fue demolida por la promesa de construir ahí un centro comercial, porque estaba como en auge eso de modernizar las ciudades sin tener en cuenta lo que es el patrimonio. Y lo que se hizo fue realmente tumbarla. Luego de realizar la demolición hubo una serie de reconocimiento pues de que hubo una falla y trataron de emular lo que es la fachada en ladrillo, pues, pero sin tener digamos un estudio más claro de lo que sería. Entonces, bueno, este tipo de cosas afectan no solo el pérdida del tejido urbano y la pérdida de identidad, sino también desaparecen digamos viviendas que conservan una técnica constructiva pues, ancestral, desde la tapetizada en este caso. Aquí me gustaría enfatizar un poco en la falsa fachada que tiene el Chiracaba. Intentan a manera pues muy escueta emular lo que serían unos balcones republicanos en la fachada, están pintados y con triplex, pues realmente es algo que es un poco una burla, ¿no?, hacia lo que sería el patrimonio, porque no cumple con los requisitos necesarios y bueno, agrede directamente a lo que sería la imagen del centro histórico de Pasto. Entonces tenemos pues una conclusión y una duda. Bueno, a partir de los años parece que hay normativas. En los años 70 en la ciudad de Pasto no estaba tan claro este tema, aunque existían. Entonces hubieron atrocidades como el Hotel Agualongo y bueno, estas partes, pero como vemos en la Universidad Autónoma ya hay digamos algo que rige esto, pero pareciese que actualmente por algunos motivos hay viviendas que pueden saltarse este tipo de estudios y normativa y pueden llegar a ser demolidas. Por ejemplo, esto fue en el 2019 en El Dorado. Entonces la cuestión es, ¿será que esta normativa es para todos? ¿Será que hay un ente realmente responsable de lo que es el patrimonio y su cuidado? Porque pareciera que para unos aplica y si uno tiene dinero o puede saltarse algunas normativas, pues no importa, digamos, intervenir de una manera inadecuada a este tipo de edificaciones. Interesante esa cuestión, ¿no?, acerca del patrimonio. Es una discusión bien interesante. Porque, a ver, cultura y las distancias que el patrimonio también definen qué es o no es patrimonio. Pues no todo lo que es viejo es patrimonial, pero puede ser patrimonial muy reciente. Y precisamente una de las discusiones sobre eso que ya la teoría, sería bueno que la gran mayoría también están en teoría, los que no están en teoría conmigo, vean
rampa demasiado pronunciada, sin descansos, las gradas también sin su respectivo descanso, sin su señalización podotáctil, sin su normativa, ¿no?, que dice que 30 centímetros del final de la rampa también debe sobresalir las barandas. Y bueno, relacionándolo con el código de ética, un aspecto es que dice que el arquitecto tiene la obligación moral y profesional de contribuir al bienestar colectivo y a la inclusión social a través de su ejercicio. El incumplimiento es que el diseño de la rampa, pues con pendiente excesiva y sin las condiciones adecuadas, excluye a personas con movilidad reducida, adultos mayores o usuarios de sillas de ruedas. Esto pues representa una falla ética por falta de la sensibilidad social y de compromiso con el diseño universal. Esta es otra problemática que fue un trabajo que hicimos con unos compañeros en la alcaldía de Anganoy, donde fue también identificar estos problemas de accesibilidad. Y también pues uno se da cuenta que no simplemente ocurre en la ciudad, sino que también en espacios que son públicos de la gente, donde se prestan servicios. Esto es la alcaldía de Anganoy. Y ahí queda la oficina de planeación. Y la oficina de planeación que está acá, que también tiene un problema, ¿no?, que ahora vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la sede de Anganoy presenta diversas adaptaciones en rampas, o sea, que el espacio no fue diseñado para el uso actual, sino que las rampas fueron apareciendo mediante pues se necesitaba. Tienen una pendiente mayor a la recomendada, lo que dificulta la circulación sin causar fatiga al usuario. Además, carecen de descanso y no ofrecen el espacio mínimo necesario para un giro correcto. La circulación de sillas de ruedas se ve interrumpida por andenes con diferencial de nivel de 8 centímetros o más, y muchos escalones presentan una contrahuella irregular, lo que puede provocar tropiezos y accidentes. Eso de la contrahuella irregular es una estrategia de guerra, ¿no?, que se usaba en las murallas chinas, pero aquí pues no es necesaria la estrategia. Otros problemas encontrados es, por ejemplo, los accesos a los servicios, como los baños, son poco fluidos y no son adecuados para personas en silla de ruedas. Además, no hay un baño adaptado para estas personas, y en el baño también se carece de ventilación natural y luz. Que por ejemplo, este es el acceso del baño, que se ve interrumpido por un andén que aproximadamente tenía como 12 centímetros, y después también bajaba otros 12 centímetros y no tenía el ancho adecuado, también porque era un baño adaptado, no era propio del lugar. La 2 es la rampa que carece de descansos, lo que provoca fatiga y un esfuerzo físico prolongado. Es la rampa de planeación, que empieza en este punto y termina acá, que aproximadamente son 22 metros y no tiene ningún descanso, y tampoco tiene la señalización de podotáctiles ni las barras de seguridad. Y la tercera pues también es los cambios de nivel que no han sido solucionados, pero por ejemplo desde aquí, en la zona de acá abajo, donde pues en los andenes, que se supone que es la circulación peatonal, para personas con movilidad reducida, pues esto representa pues un problema, ya que ahí muere su circulación. Bueno, relacionándolo con el código, aquí pues hay otros aspectos, ¿no?, donde dice que el arquitecto debe cumplir y promover el cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y de accesibilidad vigentes. El incumplimiento es que gran parte de estas soluciones que vimos no aplican en la NTC 6047. No puedo conectar la red, no tiene nada. Pero a eso toman eso. El incumplimiento era de que no aplicaba la NTC 6047 y el decreto de 1538 de 2005 sobre la accesibilidad del entorno físico. Esto pues demuestra negligencia profesional, donde el arquitecto debe asegurarse de que sus obras no representen riesgos ni obstáculos para ninguna persona. Otro aspecto es que el arquitecto no debe realizar actos que desacrediten la profesión y comprometan su dignidad a la sociedad, o la de la sociedad. El incumplimiento es que el hecho de que una obra se construya con errores evidentes y necesidad afecta la imagen pública del gremio y la confianza de la ciudadanía en la profesión. La ética exige no solo cumplir las normas, sino garantizar la calidad y respeto por el usuario final. Y
alerta. Las barandas también tienen su respectiva altura, entre 75 centímetros y 90. Estas son las franjas podotáctiles, donde su función es simple. Están las de guía, que precisamente sirven para encajonar las cosas de las personas con movilidad, con dificultades de vista. Y las franjas de alerta, ¿no? Estas nos indican los cambios de sentido, o por ejemplo también si vamos a cruzar una calle. Y aquí también pues podemos ver un poco lo que son los módulos que necesita una persona con silla de ruedas, una persona con silla de ruedas y su acompañante, o dos personas con silla de ruedas. Aquí es lo que se debería haber hecho en la primera rampa, donde para solucionar un metro, pues la pendiente debe ser del 6%, y ya vemos pues, que es muy larga, ¿no? Para un metro más o menos son 15 metros de desarrollo de rampa. Al inicio tiene sus franjas podotáctiles, su barra de seguridad y su descanso, ¿no? Que les permite un giro. También pues podemos ver que para distintas personas también hay un módulo, por ejemplo una persona con muletas, una persona con su perro guía, una persona sin limitaciones, o una persona también con su carro, en este caso pues para su hijo, y también pues los bardos de seguridad en las vías que tienen el mismo nivel. Las conclusiones es que en la mayoría de los casos se refleja un incumplimiento ético profesional porque no se respetan las normas técnicas, se afecta la dignidad y seguridad de los usuarios y se desconoce la función social del arquitecto. Muy bien. Ese caso de la alcaldía es muy evidente y desafortunadamente se decide pasar a la alcaldía a este sitio donde había unas bodegas, ¿sí? Originalmente. Pero digamos la adecuación del sitio, de las construcciones que existían previamente y de las nuevas construcciones que se hayan hecho allí, pues no ha sido precisamente la más adecuada en términos de la norma. Curioso que es la alcaldía que debería ser la primera que promoviera el cumplimiento de la norma, ¿sí? Cuando tú te refieres al revisor, pues en las curadurías, el curador tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas cuando se presenta un proyecto. Cuando hay un proyecto que se presenta y se aprueba, si el curador no está pendiente de que esté cumpliendo todas las normas, pues también es una falta de no solamente del diseñador, sino del curador que debe garantizar que el proyecto que se presente cumpla con las normas. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Muy bien. ¿Qué más? Las guías podotáctiles. En este caso nos podemos dar cuenta de que el poste de luz está invadiendo esta parte, lo cual hace que las personas con discapacidad visual no puedan orientarse bien y tengan problemas con la movilidad. En este caso nos podemos dar cuenta de que no existe como no existe un andén, no se puede pasar, existe el peligro de ser atropellados, de un accidente. En la rampa se puede dar cuenta de que no se puede pasar, porque además de que es alto, no hay un barandal ni nada que proteja, entonces también pues, si cae una persona, cae a la vía directamente y puede ocurrir otro accidente.
curioso porque, o sea, es un tramado casi de hasta 1.5 metros y pues no hay ni siquiera un barandal. Entonces, esto sí es como haciendo maniobras para esa parte, eso es más privado que entonces, la foto no dice todo, la verdad. En este caso, ya centrándonos dentro de la invasión, actualmente esto se encuentra dentro del Parque Lorenzo, y es que fue lo que se nos presentó en las exposiciones de Máquina Cocheca, de que utilizaban como parque público para poner rampas y que benefician únicamente al propietario de la casa, para meter la moto, la pista, obstaculiza el propio paso del andén, donde ya no se genera esa continuidad y donde incluso en el pasado puedo ir distraído, me puedo terminar tropezando con esas propias barreras que se van creando en ese momento. Estos son los dos casos que se presentan. Y entonces se encuentra la misma calle en el barrio Lorenzo. Y esto que nos encuentra en el barrio Lorenzo se encuentra todo el ambiente de forma continua y aparece la gran rampa para los carros, para la moto, donde pues tampoco hay un andén al cual se viene a marcar. Y toda la propia calle, es decir, donde también Pasto, ser Pasto una ciudad pendiente. Por ejemplo, el tema de la obligación del acceso de la vivienda en relación con el bien de la vida. Entonces genera, mire, además ahora, está peor. ¿Ya? Entonces empieza uno a ver cómo eso no se soluciona. Desafortunadamente muchas veces lo que sucede es que primero aparecen las viviendas y después se hacen las calles. ¿Sí? Y entonces las viviendas muchas veces quedan o altas o bajas en relación con el nivel de la vida, porque esa solución, digamos, esa legalización muchas veces de los barrios se hace después. Entonces, cuando el barrio se legaliza, viene alguien, diseña las vías y no tiene en cuenta las casas. Y ahí es bien curioso, porque viene la diferencia de nivel que hay en esta casa amarilla y la casa de lado. ¿Sí? Y la casa que sigue, la casa que tiene un solo piso, no más abajo. ¿Sí? Hay una pendiente alta, pero hay formas de solucionar eso. Digamos, desde el punto de vista de una unidad, muy probablemente estas casas no son diseñadas por arquitectos, muy probablemente. Pero la vía que antes se diseñó y se construyó después de las casas, sí fue diseñada por un ingeniero. Complejo de cómo se va a resolver. Y desafortunadamente nuestras ciudades muchas veces se construyen de manera no planificada y terminan sucediendo estas cosas. Aparecen las vías y el alcantarillado, todo aparece después de que ya están las casas. Y es desafortunado, las ciudades están construidas. Ahora, ¿cómo resolverlo? Ahí ya es un problema bien complejo. Ese es un tema que habría que echarle más de cabeza. ¿Cómo se resuelve? Bueno, esa es una forma de pensar. Sí, esos son casos que no son soluciones de arquitectura. Y desafortunadamente nosotros tenemos como esa visión de que yo resuelvo mi problema y el vecino al lado gratis. Y el vecino al lado hace lo mismo, ¿no? Y ahí uno ve, ahí estamos pintados los colombianos. 1, 2, 3,
Pero hay un problema aún más complejo. Es que está la guía, pero la norma le exige a usted que si aparece un obstáculo de eso, tiene que rodear ese poste con una alerta. ¿Ah? Pero hasta en los proyectos nuevos, como la peatonalización del centro, pusieron los bancos esos en la peatonal. Es que esos bancos no estaban en el diseño. Sí, bueno, yo no los voy a poner encima de la línea. Por eso, pero esos bancos no estaban en el diseño. Eso fue una idea, ¿cierto? Del gerente de Copasto, que dijo, pongamos una banca. ¿Sí? Y entonces cogieron y pusieron eso. Pero el diseño, si usted ve el diseño, no contemplaba bancos. Entre otras cosas porque es un obstáculo. ¿Sí? Puestos donde los pongan. ¿Sí? Son obstáculos que generan sobre el espacio. ¿Sí? Eso fue que a alguien le pareció que era bonito poner unos bancos ahí. ¿Sí? Pero eso no está contemplado en el diseño original. ¿Sí? ¿Por qué fue el gerente de Copasto? Eso se lo puedo decir yo. Yo fui parte de la construcción de la edición. ¿Cierto? Ellos eran el contratista. Sí saben que está mal. Pero no les importa, es que a la gente no le importa. Y si usted habla con un ingeniero y a un administrador público, no, les pareció bonitas las bancas. Supervisadas a un largo plazo. ¿Cómo? Esas obras no están como supervisadas a un largo plazo. Claro, pero ¿quién toma las decisiones políticamente hablando? Esa es una decisión política. Que simplemente el gerente de la época, del momento, del Copasto, decidió que había que poner unas bancas. Punto. Y era una orden de él. ¿Sí? Porque la alcaldía no podría, digamos, haber detenido esto, o sea, por una orden, Claro por que ley, sí, claro. o no debería al menos. Hay una discusión muy grande, precisamente, entre el Copasto, que era el contratista, y la oficina de planeación. ¿Cierto? Y una pelea grande. Grande. Tal vez el público no la conoce, pero evidentemente la hubo y hay una anticorrespondencia en la cual algunos funcionarios dicen, se oponen, digamos, a la presencia de esas bancas. ¿Listo? Pero esa fue una decisión más política. Como sucede ahorita con el futuro de la 19, que le quieren meter transporte público por la mitad. Es lo mismo. Si la ciudad deja perder ese espacio público porque van a meter transporte público, olvídense ustedes de que va a haber espacio público para la ciudad en muchos años. La conciencia que tenemos nosotros del espacio público es muy débil en el sentido de la necesidad de que sea el peatón la prioridad en recorrer la ciudad. Entonces, hay muchos problemas. ¿Sí? Hay muchos problemas, por ejemplo, en Pasto y en la 19 nos encontrábamos problemas precisamente porque, digamos, que esa peatonalización, donde iban las vías portátiles, a veces se encontraba con obstáculos como este. Por eso le digo, ahí falta todo el tema de la alerta que le debe avisar a quien invidente o algo, que hay un obstáculo, ¿cierto? Ahí no pasa derecho a la contraposta, si no hay nada que avise que hay un cambio de nivel, que hay un poste. Okay. Ahora, el problema de iluminación, por ejemplo, de los postes, uno de los problemas complejos, porque una de las cosas interesantes es la peatonalización de Pasto, fue que todo se supone que va subterranizado. Todos esos cables que uno ve ahí sobre la 19, se supone que deben, y está la canalización ahí. Ahí está, listo, para que se haga. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo se va a empezar a hacer eso? ¿Cuándo Movistar, Comcel, todos los operadores de telefonía celular, de televisión, ¿cuándo van a subterranizar? Ya están las cajas, están los transformadores, todo está metido ahí.
¿Cuándo lo van a hacer? En el momento que se pueda hacer eso, porque la idea era levantar los postes, quitar los postes que eran un obstáculo, sin embargo tocó dejar los postes. El tema de iluminación no se resolvió, se suponía que la iluminación iba sobre las paredes, ¿sí? Para evitar, digamos, que existieran postes. Como hoy en día la iluminación es básicamente solar, ¿sí? Se evitaban este tipo de cosas. Pero entonces el problema complicado es si no hay un compromiso. Es un caso bien interesante, el caso de la 19. Porque pues ya vamos a tener que seguir la próxima clase. Ya faltan 10. Pues se salvaron los que no terminaron, los que no vivieron. Pero para rematar el caso de ellos, y es la falta de coordinación, digamos, de las distintas entidades que hacen parte de la administración pública, ¿no? Y la falta de, llamemos, de identidad de la ciudadanía con los proyectos urbanos, en este caso. ¿Sí? Entonces, todo el mundo opina, pero no hay una conciencia acerca de las cosas. ¿Sí? ¿No? Aquí hubo gran cantidad de problemas, digamos, con ese proyecto de peatonalización de la 19, muchos problemas, de toda índole, ¿sí? Inclusive patrimoniales. Y por eso es que ahí donde ese proyecto fue un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Cultura, es un proyecto que vinieron y dijeron, vea, hagámoslo. No, listo, el proyecto tuvo que pasar por todas las instancias de aprobación y se aprobó tal como está en los planos y lo aprobó el Ministerio de Cultura. ¿Sí? Y bueno, pero para no desviarme hacia donde voy, es que los proyectos, y sobre todo este tipo de proyectos, si no hacen parte de una conciencia de la ciudadanía, tienden a fracasar. Tienden a que ahorita están proponiendo que van a meter rutas de transporte público a esa peatonalización. Entonces, si no hay una apropiación por parte de nosotros, de la ciudadanía, de lo que es un proyecto que beneficia, digamos, al peatón, que hace que haya una recuperación de ese espacio por parte de los individuos, de los niños, de las mamás, de las familias, ¿sí? Eso va a desaparecer. Y va a desaparecer, le meten buses, después le meten otra cosa, después todo el mundo empieza a tener derecho, ¿cierto? Entonces, empezando por el alcalde, sea quien sea en su momento, no vamos a hablar de política, siempre es una situación. Si el alcalde no respalda una acción de esas que está beneficiando a la ciudad desde el punto de vista del tema de espacio público, uno se pone a ver cuáles son los índices de espacio público por habitante en Pasto, son paupérrimos, ¿no? ¿Cuántos son? 2 y algo, cuando deberíamos estar en 12, 13 mínimo. ¿Sí? Y entonces hacemos espacio público y no nos gusta, metámosle buses, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Entonces tiene que haber, digamos, si el constructor es una entidad pública, pues tiene que estar convencida del proyecto. ¿Sí? Si el proyecto es para la ciudad, pues quien administra la ciudad tiene que estar convencida del proyecto. La ciudadanía tiene que estar convencida del proyecto. ¿Cierto? Porque si no se pierde la ganancia, se pierde la utilidad que puede llegar a tener una inversión de estas en términos de espacio público. ¿Sí? Lo curioso es que en todas las ciudades del mundo menos en Pasto, ¿sí?
Eso es regañando. En todas las ciudades del mundo la gente defiende el espacio. Y resulta que en Pasto no. ¿Sí? Tenemos una conciencia como de que la única forma de moverse es un carro, ¿sí? Pero no nos gusta caminar, no sé qué pasa. ¿Sí? Entonces, yo sí aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que hay que defender eso. Si vamos a hacer una ciclorruta, y hay que defender la ciclorruta. Si vamos a hacer una vía de transporte exclusivo para transporte público, hay que defenderla. Pero no podemos ir ganando cosas para perderlas después sin desbloquearles y descubrir la magnífica idea. La 27 no es supuestamente solo para buses. Se suponía. Eso ya no. Se suponía que era para buses. ¿Cierto? Ni siquiera determinó. ¿Cierto? Ahí está. La 27 tiene un problema, son los bordes, sobre todo el costado norte, que no se sabe muy bien qué va a pasar ahí en términos de construcción de la ciudad. Las culatas todo. Sí, claro. Eso no se resolvió, no se previó. ¿Sí? Ahí quedó la cicatriz sin que desde el punto de vista de planeación de la ciudad se hubiera propuesto cómo se debía resolver eso. ¿Listo? La obra muy buena, muy bonita, todo lo que usted quiera, pero incompleto, lo que hablábamos hace un poco. Y es falta de ética, tanto de los administradores públicos, porque no sé si el diseño contemplaba, en el caso de la 27, eso sí lo desconozco, cómo se iba a resolver normativamente el desarrollo de los bordes de la vía, pero pues finalmente ahí está todo. ¿Listo? Sí, había un planteamiento para la recuperación de esas fachadas, para diseñar algunas, otras para generar microespacios como sede de territorio, y así es, que no se hizo, Otra cosa. pues otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas que gana la ciudad, si no las defendemos, llega cualquier administrador público, llámese como se llame, del color que sea, no importa, ¿cierto? Estoy hablando de política, ¿sí? No importa eso, y hace lo que le da la gana, en contra de los intereses de la ciudad. Entonces, este tema de la personalización es un tema que hay que defender, es una ganancia de la ciudad. Y lo mismo, eso no es para vendedores públicos, ni nada, para vendedores ambulantes, ni nada, eso es espacio público, efectivo. Pero recién inauguraron esa casa, me acuerdo que salieron los de café, todos los varios de ahí, que pusieron sus mesitas, que no sé qué. Claro, claro, eso, ahí hay una discusión bien interesante en esos términos. Por ejemplo, si usted va a Cartagena, o a Cali, a Bogotá, ¿cierto? Hay muchos sitios donde eso está permitido. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿quién cuida ese espacio público? Si se dañó el adoquín, pues las personas que hacen eso, o que les permiten hacer, tienen que pagar un impuesto por eso. ¿Para qué? Para cuidar el espacio público, para poder hacer más espacio público. Lugares de encuentro, las plazas, las calles pueden ser lugares de encuentro, ¿sí? Pero no son definitivos. Cosa distinta es que si yo me paro en cualquier esquina de la ciudad a vender, no sé, libros o lo que sea, ¿sí? Si yo estoy pagando, inclusive debería poder exigir que la calidad del espacio por el que estoy pagando sea buena. No simplemente me toque arrimarme contra la vitrina del almacén que está detrás, ¿cierto? Para poder tener mi negocio. Entonces, el tema de peatonalización y el tema, digamos, del uso del espacio público es un tema en el cual la prioridad es que el espacio público es público. ¿Sí? Que si yo voy a hacer uso de ese espacio público y es posible hacerlo, yo tengo que pagar por hacer uso de eso. Pasa en Cartagena, en las plazas, en la plaza de Santo Domingo, por ejemplo. ¿Sí? Hay una serie de restaurantes que hay allí alrededor y la gente puede salir allí a
mesas. El responsable tiene que meter sus mesas y dejar limpio el lugar, y es responsable del mantenimiento de ese lugar. Sucede en las ciudades europeas, ¿cierto? En general que eso sucede, pero ¿qué pasa? Que no hay una apropiación, hay un uso que además es pagado, ¿sí? No es simplemente, no, es que yo me quiero vender mangos acá y entonces me pongo a vender mangos ahí, no importa, ¿sí? En ese tema es muy discutible, ¿sí? No es que haya una verdad absoluta, pero por ejemplo, si yo tengo mi negocio, ¿cierto? Y yo vendo, por decir algo, frutas, ¿cierto? Y enfrente se me para un vendedor ambulante a vender frutas, ¿sí? Yo estoy pagando en el local impuestos. Miren lo que vale tener un negocio en cualquier ciudad. Bueno, ¿alguien tiene un negocio que venda un negocio en la ciudad? Usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar industria y comercio, mejor dicho, pagar una cantidad de cosas, ¿sí? ¿Ya? Hasta Saico y Asimpro hay que pagar para poder tener un negocio, ¿cierto? Más los impuestos del propio negocio. Y resulta que yo tengo mi vitrina donde se ven dos mangos espectaculares y se me para enfrente el señor a vender mangos que no pagan el negocio, y entonces ese señor puede vender los mangos a la mitad de eso. ¿Sí? Entonces digamos que el tema del uso del espacio público, en esos términos que tú dices, debe ser pagado. ¿Sí? Y debe ser normado, no es que venga y se hace en cualquier parte, no. Por el centro, por ejemplo, no se puede ni pasar. No se puede caminar. A usted le toca tirarse a la calle y ahí esperar que no le atropelle un carro. ¿Cierto? Entonces, eso no puede ser así. Pues obviamente tiene que haber equilibrio como en todas las cosas. ¿Sí? Lo mismo, el tema con la gente de café, todo, las librerías que estaban allí, ¿cómo se llama? Queda cerca de la Universidad del Centro, que es Starbucks, ¿sí? Ahí lo mismo, la idea era eso, generar, digamos, esa dinámica en el espacio público. La idea es que tenían que pagar. ¿Quisieron pagar? No los dejaron, no los dejaron. Entonces la gente dijo, no, si nosotros no podemos, ellos tampoco, ¿sí? Sí, entonces pues ese no puede ser el criterio, ¿sí? Que guíe. El espacio público es espacio público, de uso público, que puede tener esas, digamos, ganancias que son ¿para quién? Para la ciudad. Pero tiene que ser normado, eso no es que cualquiera venga, hágase acá y listo, ¿sí? No, eso tiene que ser perfectamente normal. Entonces, el tema volviendo al tema de la 19, de la 18, la maestros de la organización del centro de paz, ese es un proyecto que hay que defender, ¿sí? Yo creo que uno ve a la gente caminando por allí y la gente disfruta ese espacio. No sé si ustedes pasan por allí a menudo o no. Ya se metieron las bicicletas, ese no es un espacio para bicicletas. Ahí está la señalización clara y específica, que no es para bicicletas. ¿Por qué no es para bicicletas? Porque uno de los mayores peligros que hay es cuando se encuentra un peatón con una bicicleta. Hay accidentes gravísimos. Cuando se encuentra, no, es que yo voy en bicicleta, eso no pasa nada. No, sí pasa, ¿cierto? Entonces, eso, las bicicletas y los peatones no deben ir por el mismo lugar, ¿cierto? Eso es algo evidente. Inclusive cuando uno va a pasar aquí al otro lado de la universidad y va a pasar las ciclovías, son unas pilas, donde pasa un ciclista, ellos no paran, se lo llevan y lo matan. Es un accidente grave, ¿sí? Y ha habido accidentes graves. Entonces no son cosas que combinen, ¿sí? Si yo voy a meter a una zona peatonal en una bicicleta, me bajo la bicicleta, ¿cierto? Es como lo correcto. Entonces, digamos, hay
en Bogotá, y no estoy hablando de política, estoy hablando de ciudad, ¿cierto? Que es bueno explicar que no es política, pero desafortunadamente a veces estas líneas se cruzan, ¿sí? Pero pues advierto que no es política. En la alcaldía de Mocus, una cosa muy buena, que no se volverá a repetir en el país y se debería repetir, ¿cierto? Y es el tema de la cultura ciudadana. Entonces, estos señores inventaron unas tarjeticas con un dedo así, ¿cierto? Y otro así. Entonces, cuando usted iba en su carro, iba a pie y usted tiraba su tarjetica y alguien hacía algo malo, entonces le sacaba a usted la tarjetita mal. Y al contrario, bien. Entonces, empezó a haber como una especie de diálogo entre los ciudadanos para cuidar las cosas de los ciudadanos. Hoy en día usted hace eso y le echan bala. Tranquilamente, pero algo que hay que fomentar en las ciudades es eso, la cultura ciudadana. Cada ciudad debería preparar ese tipo de cosas. Entonces, si yo hago un proyecto de territorialización, no le muestro a la gente las ventajas, no lo socializo, no trabajo con eso, lo más probable es que el proyecto va a atender al mercado. ¿Listo? Muchachos, me disculpan. Continuamos, ¿sí? La próxima semana ya se me alcanzan. Entonces los que no alcanzan a preguntar, que son las. ¿Listo? Por aquí me deben una noticia.